Bienvenidos todos a este primer encuentro de Epicentro. Epicentro nace para proveer a la ciudad de Monterrey de un espacio y de momentos de reflexión sobre los temas relevantes para el desarrollo de nuestra comunidad. A través de conferencias, proyectos editoriales, obras culturales, fiestas y encuentros que difundan ideas sobre el diseño de la ciudad a la que aspiramos tener. Nos negamos a aceptar que la reflexión sea solo un ejercicio fútil o intrascendente. Todo lo contrario, tenemos la convicción de que los cambios estructurales tienen su origen en las conversaciones de café, en las cantinas, en las universidades o en el sótano del edificio Lolita. Y hablar de la ciudad, sus problemas y soluciones debe ser un acto cotidiano y obligado para todas y todos. Cuando platicaba con Oscar sobre esta idea de Epicentro, a mí me gustaba recordar la vez que Mario Vargas Llosa reflexionó sobre la situación mexicana y la definió como la dictadura perfecta. En esa frase, Vargas Llosa no solo dibujó y estigmatizó la realidad de nuestro país, también plantó la semilla para la transición democrática que llegó 10 años después. La verbalización tan contundente de una sola idea transformó la ruta histórica de toda la nación. Entonces, es difícil trazar una línea recta de sucesos desde ese debate de la revista Vuelta hasta las elecciones del año 2000, y conectar tipo causa-efecto la frase de Vargas Llosa con la victoria del PAN. En otras palabras, no podemos afirmar que una cosa causó directamente la otra. No solo eso, tampoco podemos afirmar que si no hubiera dicho esa frase, que no hubiera existido la transición democrática. No lo podemos afirmar, sin embargo, para mí no hay duda de que esa frase ayudó a ese cambio. Ese debate, esa apertura intelectual, esa crítica, marcó el inicio del despertar democrático mexicano. Esa lapidaria intervención tuvo resonancia nacional porque resumía en 2 palabras lo que todas y todos los mexicanos ya sabíamos. Es decir, tuvo ese impacto porque enfocó lo que antes era difuso, precisó lo que era confuso, dio claridad a lo que ya se sabía, pero nadie lo había explicado con esa exactitud. Italo Calvino reflexiona precisamente sobre eso. Él dice, un clásico no necesariamente te enseña algo que no conocías antes. En un clásico tú descubres algo que ya sabías. Entonces, descubrir algo que ya sabíamos, eso fue lo que Vargas Llosa provocó. Lo quiero recalcar y es importante para nosotros, es que esa frase de la dictadura perfecta se da en el contexto de un tiempo y un espacio destinado a la divulgación de ideas. En otras palabras, ese encuentro de la revista Vuelta obligó a intelectuales a definir una postura, construir un argumento, prepararse una tesis y comunicarla de manera clara y contundente. Muchas ideas dichas en ese foro y en miles de otros foros se van al panteón de las ideas, pero solo una basta para que se pueda catapultar el cambio. La peculiaridad más interesante de los cambios sociales es que nadie puede provocarlos de manera quirúrgica, precisa, planeada. Poco a poco se van acumulando coyunturas, eventos, sucesos. Sumados, resultan en las causas por las cuales las civilizaciones mejoran o empeoran. Y desde la posteridad se puede estudiar y vincular esos sucesos, esas coyunturas, para interpretar y entender la historia. Pero es difícil, quizá imposible, que desde el presente se pueda, de manera coordinada, hacer un impacto, un cambio de estas magnitudes estructurales. Entonces, Epicentro aspira a ser uno de esos sucesos que en la posteridad
los historiadores verán como uno de los catalizadores que estimuló el desarrollo de Nuevo León. Nuestro primer invitado de Epicentro es Jorge Arechavaleta, la persona detrás de la cuenta de Instagram @otraciudad. Y bueno, veamos este primer video. El primer video que subió de esa cuenta lo voy a pasar ahorita para más o menos. El video es autoexplicativo y creo que le haría un despropósito si intento explicarlo yo, entonces ahí va. Hace unos años se reunió el Consejo de Stanford en Palo Alto. En la mesa, el tema que iba a definir las próximas décadas. Se habló de inteligencia artificial, de exploración espacial, de computación cuántica. Grandes temas. Pero al final, el tema que acordaron que realmente iba a definir el futuro fue el diseño de nuestras ciudades. Qué tema tan más aburrido, ¿no? Pero tiene todo el sentido del mundo. Hablamos de carros autónomos, pero seguimos atorados horas en el tráfico. Desarrollamos nuevas medicinas cada año, pero el aire que respiramos nos sigue enfermando. Soñamos con conquistar Marte, pero ni siquiera podemos llegar caminando a la tienda de la esquina. El diseño de nuestras ciudades es la raíz de todo. Cómo nos movemos, cómo nos sentimos, cómo nos relacionamos, cómo vivimos. Y en este espacio vamos a hablar justo de eso, de cómo el diseño de nuestras ciudades impacta directamente en nuestra salud, nuestra seguridad, nuestra economía y nuestra calidad de vida. De por qué la ciudad que habitamos es el problema, pero también puede ser la solución. Aquí hablamos de la ciudad. Este primer video se subió en abril de este año y bueno, hoy, 6 meses después, la cuenta Otra Ciudad tiene 115,000 seguidores, que creo que es nada despreciable considerando el tipo de contenido que es, que no son gatitos y no es tipo OnlyFans, entonces pues es creo un gran logro. Jorge es abogado por el TEC de Monterrey, lleva más de 7 años trabajando con alcaldes y gobiernos municipales, 6 años en el gobierno de San Pedro Garza García y 3 años en la aceleradora de ciudades, trabajando con más de 30 alcaldes de todo México. Actualmente se encuentra cursando la maestría en negocios en la Universidad de Texas en Austin y bueno, es fundador de la plataforma Otra Ciudad. Bienvenido, Jorge. Gracias por inaugurar Epicentro y bueno, muchas gracias. Gracias, Bernie. No me voy a parar acá porque estoy muy alto y le tengo miedo a las alturas. Pero les quiero platicar, y gracias, Bernie, de verdad el esfuerzo que haces. Este edificio, yo sé que pues, está todavía medio a medias, pero el esfuerzo que está haciendo para renovarlo es impresionante, para tratar de darle vida a esta parte de la ciudad. Para mí tiene mucho valor y para mí tiene mucho valor estar aquí específicamente en un edificio como esto, haciendo pues compartiendo este mensaje. Ese video que vieron, el guión lo escribí en el 2019 en una clase de litigio que tenía en Madrid con, yo creo que el mejor maestro que he tenido en mi vida, se llama Alejandro Huertas. 3 veces era director de litigio de un despacho bien grande allá en España y además era 3 veces campeón de oratoria. Y nos pidió una tarea y la tarea era, la siguiente clase tienen que preparar un mensaje de 1 minuto y del tema que quieran. Y van a venir a la clase, los voy a grabar y yo y todos sus compañeros los vamos a juzgar presentando el video allá encima. Entonces, algunos amigos hablaron de Bad Bunny, otros de Los Rayados de Monterrey, y pues yo hablé de desarrollo urbano y cuando presenté me dijo, híjole, qué tema tan más aburrido. Entonces, pues por eso puse, pues de ahí se inspiró un poquito la modificación que le hice al guión. Pero les quiero platicar un poquito de mi primera conversación que tuve, que me hizo abrir los ojos y ver la ciudad de una manera muy diferente. En el 2018 yo estaba, pues, no tenía mucho que hacer, nomás estaba estudiando la carrera de Derecho y eran las elecciones a la alcaldía de San Pedro y me acerqué a un evento de un candidato y le hice, abrió el foro para preguntas y yo le pregunté, para darles algo de contexto, a ver si sirve esta cosa. Yo veía ese edificio ahí en el centrito y me causaba mucho enojo, como que decía, es como un monumento a la corrupción. Y entonces yo la pregunta que le hice en ese entonces al candidato a la alcaldía era, ¿qué vas a hacer tú para evitar que construyan edificios o que se construya cualquier tipo de altura, densidad? ¿Cómo le vas a hacer para evitar que se construyan cosas como esa en el municipio?
Y yo esperando una respuesta, pues la populista que te da cualquier político de, pues ni un edificio más, bajo mi gobierno nada de esto va a pasar. Me empezó a dar una clase de urbanismo de cómo las alturas pueden beneficiar los centros de las ciudades y cómo pues, en las montañas no se deben de construir edificios y demás. Entonces me dio una cátedra de urbanismo y yo no tenía idea. Pero pues me dejó pensando, tanto así que pues luego lo busqué para unirme a su equipo y eso comenzó mi trayectoria de 6 años en gobierno. Y entonces, pues fue una conversación que pudo haber salido con darme el gusto y en eso hubiera quedado y probablemente mi mente no hubiera cambiado y probablemente no me hubiera animado a participar. Sin embargo, el tono que agarró esa conversación pues me tiene aquí parado hablando de este tema enfrente de ustedes. Esta persona, Miguel, tenía la tendencia pues no tendencia, acostumbrada en los cumpleaños regalarnos unos libros de este tamaño que yo le decía, estás regalando un problema, porque al mes de que te lo regalaba ya te preguntaba, ¿qué te pareció el libro? ¿Verdad? Pues llevaba 100 páginas. Pero uno de los libros que me regaló fue este libro de Winston Churchill. Gran personaje, les recomiendo mucho el libro. Pero hay un momento en uno de los capítulos del libro donde está hablando de la Segunda Guerra Mundial cuando bombardean el Palacio de Westminster. El Palacio de Westminster, para los que no, pues ahí está el Big Ben. Yo creo que todo el mundo ha visto una foto, lo ha visto. Pero pues lo bombardearon por completo y acabó en ruinas. Entonces pues, ahí está el Parlamento inglés completamente hecho pedazos. Y se acaba la Segunda Guerra Mundial y los miembros del Parlamento se empiezan a preguntar, bueno, ¿cómo vamos a remodelar este espacio? ¿Lo vamos a dejar igual o lo vamos a cambiar? Y la mayoría estaba proponiendo que lo cambiaran, así estaba antes, pero estaban proponiendo que lo cambiaran a un formato así de herradura. Pues donde típicamente los de izquierda se sientan en la izquierda, los de derecha en la derecha, y en general pues así se usa en muchos parlamentos europeos, también en los Estados Unidos. Pero justo cuando están debatiendo ese tema, Winston Churchill en un mensaje hace una frase que se me quedó muy grabada cuando la leí y la sigo repitiendo cada vez que puedo y pues se las voy a repetir ahorita. Nosotros formamos nuestros espacios y luego los espacios nos forman a nosotros. Y él lo hablaba en un contexto de cómo se maneja el Parlamento inglés. Si ustedes ven, por acá está el primer ministro y acá está el líder de la oposición enfrente. En ese entonces creo que en la foto es David Cameron, el primer ministro. Y lo que genera un espacio, pues si ven, el líder de la oposición está a 2,5 metros del primer ministro. Y el primer ministro todos los miércoles se tiene que parar enfrente y defender, proponer y argumentar todo lo que está haciendo su gobierno. Entonces el argumento de Winston Churchill dice, llevamos años con este ejercicio democrático donde todos los días nos tenemos que levantar como líderes de este gobierno a defender el trabajo que estamos haciendo y rendir cuentas. Y eso se genera simplemente por el espacio. O sea, ¿qué diferencia es voltear a ver directamente a los ojos a la persona con la que pues, estás debatiendo versus tienes pues si tu oposición está de ese lado y tú estás hablando de ese lado, pues es muy fácil gritarle al aire, ¿verdad? Es como ir en el carro y mentarle la madre al que va manejando al lado, pues estuvo bueno el desahogo, pero ¿a qué llegas? ¿A qué llegamos? Y ese era el argumento de Winston Churchill. Y pues así como pues, funciona en el Parlamento, también funciona en nuestras vidas. Ustedes imagínense 2 personas con las que trabajan. Una se despierta en la mañana y se hace un huevito en esa cocina, y otro se despierta en la mañana y se hace un huevito en esa cocina. ¿Quién va a llegar de buen humor a la oficina en la mañana pensando que va a tener que llegar a esa cocina o a esa cocina? Y es nomás el espacio que nos condiciona nuestro comportamiento el resto del día. Lo mismo pasa pues, con el salón. Ustedes pídanle a un estudiante de 17 años que se levante a las 7 de la mañana para ir a clases, donde es más probable que se quede dormido. Y pues eso tiene todo un impacto en la educación que reciben las personas, ¿verdad? Entonces, así como los espacios, como los parlamentos, como nuestros hogares, como nuestros salones de clase, nuestros puntos de encuentros, pues lo mismo pasa con nuestra ciudad. Nuestra ciudad, su diseño está constantemente impactando la manera en la que nos sentimos, nos comportamos, interactuamos. Ese es el argumento. Y pues lo vemos que en el diseño de nuestras calles, perdón por los que están allá atrás, no sabía cómo iba a estar aquí, entonces pues hice el mejor esfuerzo que pude para proyectar bien, pero el hecho de tener una calle que te permite caminar más allá del beneficio de, pues sí, ahora puedes caminar, pero ¿qué significa poder caminar una ciudad? Significa poder encontrarte a alguien, significa poder, pues sí, mejorar tu condición física, pero el poder encontrarte personas y moverte implica también que tienes mejor salud mental.
No lo digo yo, o sea, está bien comprobado que el simple hecho de tener una ciudad donde te puedes mover de diferentes maneras, que no sea en tu cajita de metal que tiene 4 ruedas, nada en contra de eso, pero está claramente comprobado que tiene beneficios a la salud. ¿Cómo se desarrollan nuestros niños? Tener unos espacios públicos que permitan al niño retarse. Constantemente el niño está jugando con esto, o con el iPad, los iPad Kids, ¿verdad? Y pues el espacio público está en competencia con eso. Entonces, la diferencia de un niño que se crió con una pantalla versus la diferencia de un niño que se crió con otros niños en un parque, pues el desarrollo que tiene y el impacto que tiene en el resto de su vida, el poder haberse formado y tener esas experiencias en su temprana edad para su desarrollo, ¿verdad? Y luego que pues, nos quejamos que luego hay gente muy tóxica después, pues es porque pues, no se desarrolló bien el muchacho. Entonces, lo mismo con nuestros espacios privados. ¿Qué te dice que el espacio privado, verdad? El espacio privado de arriba te dice, de tu caja de concreto, que es tu casa, súbete a tu caja de acero, que es tu carro, llega a esta cajita de cristal y no interactuaste con nadie, no viste a nadie, llegas, te sientas con las 3 personas, te subes y te regresas directamente y acabas en el mismo lugar. Y ya, te sales, no hay ni una invitación a quedarte, no hay una invitación a tener cualquier tipo de interacción. Y el impacto que eso tiene también, pues como ya lo mencionábamos, en nuestra salud física, en nuestra salud mental. Entonces, los espacios privados, las calles, o sea, el hecho, pues la calle de arriba te invita a pasar volado 120 kilómetros por hora, la calle de abajo te invita a manejar con más precaución, te invita a caminar, te invita a moverte de diferentes maneras, te hace sentir seguro y el impacto que tiene eso también en cómo nos sentimos cuando nos estamos moviendo en diferentes medios. Y finalmente, y creo que uno de los más importantes, es el espacio público y el impacto en la seguridad. Está muy comprobado que un espacio sucio, abandonado, en mal estado, pues tiene impacto directamente en los índices delictivos. Entonces, pues ¿dónde es más probable que alguien se pare a asaltar a alguien, a cometer algún acto delictivo? Pues en un espacio mal iluminado, ya sucio, feo. Y le podemos llamar la teoría lo que quieras, pero pues en términos sencillos es eso. Entonces, la pregunta aquí es, pues, si ya, yo creo que aquí todos, pues, no estoy diciendo nada nuevo, ¿verdad? Es algo, pues, que creo que suena, ya que lo explico así, muchos ya lo tienen mucho en la cabeza, se ha mencionado por muchas partes, pues, ¿por qué no lo cambiamos? Es decir, la analogía de si me ponen la manzana y me ponen la dona, ¿por qué me sigo comiendo la dona? Y la teoría que yo tengo, por lo menos, y lo que he entendido en esta experiencia tratando de pues esta experiencia de 7 años con gobiernos y al mismo tiempo mi experiencia viendo cómo la gente responde a ciertos contenidos de comunicaciones, es un tema de narrativa, la narrativa que nos estamos vendiendo constantemente y la narrativa que nos estamos vendiendo entre nosotros constantemente. Digo, no nos sorprende que la definición de una buena vida hoy en día se basa mucho en el mundo material, que yo, mi casa, mi carro, mi club, mi viaje, todo lo que es exclusivo. Y está bien, yo también aspiro a todas esas cosas. Es la teoría del yo-yo, o sea, es yo primero, yo primero, yo primero, y si tengo oportunidad después veo por los demás. Y no tiene nada de malo, pero se ve reflejado en la narrativa que nos venden tanto. Digo, no, a lo que voy, lo entiendo. Muchas veces nos han quedado mal, nuestros gobiernos nos han quedado mal, entonces pues estás a la defensiva todo el tiempo, estás viendo por ti mismo. Y creo que todos lo hemos visto así. Y la manera creo que más fácil de reflejarlo es cómo es una buena vida. O sea, cuál es la narrativa que nos venden una buena vida. Yo creo, para simplificarlo, así, pues, tener una casa con jardín y tener un carro. Yo también quiero eso, créanme. O sea, de verdad yo aspiro a tener eso. Yo creo que todos nosotros aspiramos a tener eso o de alguna manera a tener eso. Pero hay un experimento interesante. Yo no sé si saben quién es esa persona. ¿Alguien que quiera decir? No se supone que saben porque podría ser Washington o Mozart, pero es Immanuel Kant. Y Immanuel Kant tiene un examen que lo pone para tratar de definir si algo es bueno o es malo. Se los voy a plantear así en términos sencillos, pero realmente son 3 preguntas. Si es bueno o malo. La primera pregunta, y tienes que pasar las 3 para que algo sea bueno o malo, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasaría si todos hicieran lo mismo que hago yo? ¿Qué pasaría si me lo hicieran a mí? ¿Y qué pasaría y haría lo que estoy haciendo si todo el mundo me estuviera viendo? Entonces, vamos a poner a prueba lo de la casa. ¿Qué pasaría si todos hicieran lo mismo que yo? Si todos tuviéramos una casa con jardín, pues ahí está la ciudad, ¿verdad? El puntito rojo que ven ahí es el aeropuerto de Monterrey. Vean el Cerro de las Mitras, vean el Cerro de Topo Chico. En cuestión de 30 años nos lo comimos todo.
Y está bien, o sea, está bien. Si todos queremos nuestra casa con jardín, así va a crecer la ciudad. Nomás tengamos en cuenta que lo que va a pasar, la consecuencia de este acto va a ser, vamos a estar más tiempo atorados en el tráfico, vamos a perder más tiempo en traslados, y lo que implica eso en menos tiempo con la familia, menos tiempo con los amigos, menos tiempo para ir al gimnasio, más territorio que cubrir de seguridad. Imagínense la diferencia de lo que se tenía que cubrir en esa ciudad, no se ve bien apuntado en la pantalla, pero lo que se tenía que cubrir en esa ciudad versus lo que se tiene que cubrir en policía en esa ciudad. Entonces, y lo mismo pasa con la infraestructura, o sea, el agua que necesitas, las tuberías que necesitas cada vez que la ciudad se expande 1 metro y 1 metro y 1 metro y 1 metro. En 2021, cuando entra el gobierno actual del gobierno del estado, tuvimos una reunión con el entonces director de agua y drenaje y nos platicaba que de los 16,000 kilómetros de agua potable, de tubería de agua potable que tenemos, 900 de los 900 kilómetros estaban en mal estado y entre 200 y 300 están en estado crítico. Y definió estado crítico como ya no existe la tubería. El agua pasa entre aguas negras y lo que se quieran imaginar, y de alguna manera se vuelve a meter al sistema. Entonces, y luego además nos decía, alrededor entre el 30 y 40% del agua que está en el sistema se pierde. Y luego acabó su presentación diciendo, García, ahí estaba el alcalde García, le decía, García, construyes una casa más y te voy a tener que empezar a cortar el agua. Ya no llega la infraestructura, la energía, ya nomás no da. Y a los 6 meses empezó la crisis hídrica. Entonces, ese es lo que estamos. Si todos decidimos tener una casa con jardín, pues está bien. Yo no estoy diciendo que es bueno o malo. El resultado va a ser, vamos a estar más tiempo en el tráfico, vamos a estar menos tiempo con nuestras familias, menos tiempo con nuestros amigos, nos van a cortar más el agua y nos vamos a sentir, va a estar más insegura la ciudad. O sea, no es un tema de qué estoy agarrando y qué estoy dejando. Vamos a pasar al siguiente, el carro. ¿Qué pasaría si todos hicieran lo mismo que yo? ¿Qué pasaría si todos en esta ciudad, todos en toda la ciudad del mundo tuvieran un carro? Pues es la aspiración de todos queremos un carro. Entonces, la primera imagen es muy clara, ¿verdad? Todos estaríamos atorados en el tráfico, horas y horas, y ya hablamos un poco de eso, pero esta imagen de acá es impactante. O sea, vean las tiendas, hay más estacionamiento que tiendas, pero la implicación de que todos tengamos un carro es que necesitas tener un lugar para estacionar ese carro. La vez pasada estaba viendo un estudio donde haciendo unos números así de matemáticas muy sencillos, decían, si agarras todo el área de estacionamiento que hay en el área metropolitana de Monterrey y lo juntas, es más grande que la ciudad de París. Entonces, todo el espacio que nomás se destina a lugares donde a lo mejor se va a estacionar un carro. En promedio hay como 3, 4 espacios de estacionamiento por carro en esta ciudad. Entonces, imaginemos una ciudad con que es casi 6 millones de carros, ¿cuántos espacios de estacionamiento necesitaríamos? Y lo que implica, el tener ese espacio de estacionamiento, ven ese negocio, la mitad del terreno, si no es que más es puro estacionamiento, y pues el que es dueño de la tienda como quiera tiene que cubrir la renta de todo el terreno, no nada más de lo que vende, y eso implica subir los precios de lo que vende. Entonces, pues todos los productos y servicios suben de precio. Más concreto y asfalto, todo el calor que irradia ese concreto, o sea, nomás imagínense estar parados ahí 2 horas, nomás de verlo, o sea, ya me salió una gota, de verdad. Y menos espacios para áreas verdes. Si necesitamos el espacio para que el carro se estacione, y hay algunos mañosos que se quieren ver listos, que convierten el estacionamiento en área verde, pero pues no dura ni 2 días, ¿verdad? Y lo que implica eso en la temperatura y cómo nos sentimos en nuestra ciudad. Y las distancias de traslado. ¿Ustedes creen que una persona que está en la tienda de allá abajo se va a ir caminando hasta allá arriba, a la tienda de allá arriba? Pues es imposible. O sea, nada más por cómo se ve, la distancia, el calor, todo lo que implica moverse. Cuando todo eso podría estar junto prácticamente, con un espacio de estacionamiento mucho más reducido. Eso es lo que implica tener un carro. ¿Qué reflexiones quiero dar antes de pasar a qué podemos hacer? Pero no es que esté bueno ni es que esté malo. Es que al momento de tomar una decisión estamos sacrificando algo más. Y el sacrificio es el espacio que compartimos, las distancias, nuestras amistades, nuestras familias, el tiempo de calidad, nuestro tiempo, nuestra seguridad, nuestros servicios, nuestros recursos naturales. Y está bien, si queremos seguir teniendo esa casa con jardín y queremos seguir teniendo cada uno de nuestros carros, está perfectamente bien. Nomás que no nos sorprenda las consecuencias que vienen de eso. Entonces, ¿qué podemos hacer?
yo la invitación y un poco de por qué nace la página o la plataforma Otra Ciudad es pues invitar a las personas a ver la ciudad con otra perspectiva. Y pues cómo hacer esto, ¿verdad? Y ahí está el reto. O sea, la ciudad, yo creo que, se los voy a decir más directo, son 3 reglas. O sea, son 3 reglas con una narrativa muy específica. Así como la narrativa que nos venden nos hacen aspirar ese mundo material del carro y la casa, yo creo que con una narrativa podemos invitar a las personas a imaginarse o a verse en otra historia. Las 3 reglas que yo pienso que tenemos que nomás tomar en cuenta es reconocer el juego que estamos jugando, reconocer el déficit de atención y reconocer al otro. Déficit de atención a las personas y reconocer que estamos hablando con personas que piensan diferente. Reconocer el juego. El juego al que estamos jugando no lo vamos a cambiar. Y se llama así. Los políticos quieren votos, los desarrolladores quieren dinero. Eso no va a cambiar. No hay manera. O sea, ni un desarrollador va a construir algo que no le va a generar lana y ni un político se va... Bueno, uno sí, pues sí. ¿Cómo le fue? Pero uno en 1,000,000, ¿verdad? Y de verdad, las reglas del juego así se están jugando. No nos hagamos... Si queremos empezar una revolución el día de mañana, empecémosla. Pero si no la vamos a empezar, esas son las reglas del juego que vamos a estar jugando. Entonces, si reconocemos y partimos de esa realidad de que ese es el juego al que estamos jugando, podemos empezar a usar las reglas a nuestro favor. Entonces, reconozcamos, o sea, políticos, votos, desarrolladores, dinero. Se acabó. No tiene mucha ciencia. Entonces, y el segundo punto, la atención. Yvon Chouinard lo dice más bonito que yo. Yo le digo la teoría de las 3 neuronas. Las personas tienen nada más 3 neuronas. Una para respirar, que no se les olvide respirar. Otra pensar en qué va a comer al rato. Y la tercera es la que tenemos nosotros para tomar su atención 1 o 2 minutos. Nada más 1 o 2 minutos. Entonces no podemos empezar a hablar de conceptos complejos, no podemos meterlos al mundo, no podemos esperar que nos dediquen, así como están todos ustedes aquí, 1 hora a escucharnos. Gracias por estar aquí. No podemos esperar que las personas hablen nuestro lenguaje, no podemos esperar que la gente adopte lo que nosotros estamos diciendo nomás porque sí. Tenemos que masticarles la información y tenemos que hacer la tarea y el trabajo difícil de poder comunicar las cosas de la manera más sencilla, porque si no, los vamos a perder y los vamos a hacer sentir estúpidos y no hay nada más horrible que sentirse estúpido. Entonces, y lo dice Yvon para no dejarlo a un lado, o sea, las personas muy apenas saben diferenciar si una chamarra es de hombre o mujer. O sea, no esperemos que así nomás por ciencia identifiquen que un carril menos es menos tráfico y un carril más es más tráfico. No, la gente no está pensando en esa lógica. Entonces, les pongo el ejemplo de la demanda inducida. Vean esa diapositiva, vean lo aburrida que está. O sea, me di el tiempo de escribir eso. Parece lo que ponían mis maestros de la carrera de Derecho para describir jurisprudencia. Horrible. O sea, la gente no tiene tiempo para leer eso. Es más, estoy seguro que casi nadie está leyendo esto ahorita. Y si sí, wow. Pero puede ser tan sencillo como explicarles. Mira, hay un caso en Houston, en el 2008 tenía 13 carriles, 8 carriles, en el 2000 tenía 8 carriles, en el 2008 tenía 23 carriles, y en el 2011 ya hacían 30 minutos más de tráfico. Pam, pam. Ya lo dejé pensando. No voy a cambiarlo, no lo voy a hacer que, sí, cierto, ya ahora entendí, no va a pasar eso. Pero seguramente va a decir, no te creo. Y va a ir a ChatGPT y le va a ir a preguntar si es cierto, y le va a decir que sí es cierto, y le va a decir, pero ¿cómo es eso posible? Y ChatGPT va a hacer la tarea por ti y explicarle exactamente cómo fue que eso sucedió. De verdad, nosotros esas primeras interacciones, esos primeros diálogos que tenemos con las personas, de invitarlos a ver la ciudad con otros ojos, no pueden ser técnicas, no pueden ser difíciles, no pueden ser en nuestro lenguaje, en nuestro territorio de urbanistas, de verdad. Yo soy abogado, yo sé, o sea, nosotros inventamos un lenguaje complicado que nadie entiende, de verdad, o sea, mi papá que está aquí sentado es doctor, ellos también inventaron un lenguaje muy complicado. Cada vez que le preguntaba que cuando me dolía la garganta me daba una explicación que nadie entendía, y al final era nomás tómate un Advil. Entonces, no caigamos los urbanistas, arquitectos en esta misma lógica de tratar de inventar un lenguaje que nomás entendemos en nosotros. Nomás vamos a alejar a la gente. La isla del calor, wow, esta sí es, o sea, la verdad, a nadie le importa.
O sea, tan sencillo que es explicar a la gente que no. O sea, con una imagen dice más que toda la definición de isla de calor. De verdad, nos podemos pasar horas tratando de explicarle a la gente que las islas de calor es un fenómeno urbano que sucede cuando el exceso de asfalto y concreto absorben y las temperaturas térmicas y la falta de árbol. O sea, qué flojera. Hasta a mí me da flojera. O sea, de verdad, no podemos caer en esa lógica de querer sobreexplicar cosas si las personas de verdad no tienen tiempo. Están pensando, tienen todo tipo de problemas. O sea, y por eso digo, es nuestra tarea, si de verdad creemos en esta visión de ciudad, en masticar la información, en hacer el esfuerzo de encontrar la analogía, la metáfora, la historia, cualquier ejemplo que podamos encontrar, los números, los datos, y contarlos de una manera con la que la gente pueda empezar a interactuar con esto que queremos compartir. La tercera, bueno, sí, pues las personas no tienen tiempo. Yo le digo a la gente que deberían de tatuarse aquí a nadie le importas. Nada de lo que dices, la verdad. Y si partimos de esa lógica de que a nadie le importas, vas a hacer un esfuerzo para tratar de hacer algo relevante, ¿verdad? Vas a tratar de hacer un esfuerzo de captar la atención de las personas. Entonces, nadie está pensando en lo que nosotros estamos pensando, nadie está pensando que la ciudad y que los carriles, la gente está atorada en el tráfico y le está agradeciendo al vato del FM 122 o lo que quiera por poner las cumbias más buenas. O sea, de verdad no están pensando en que si agregarían un carril más o que si le quitan. Están en otra frecuencia y si queremos cambiar la narrativa tenemos que poder balancear lo que nosotros queremos decir con lo que ellos quieren escuchar y encontrar ese ajuste fino para decir un mensaje que pueda llegar a ellos y no los aliente tanto. Entonces, y bueno, la última regla, que creo que es una de las más importantes, y esta es creo que la principal razón por la que empecé la cuenta es reconocer un poquito al otro. Yo veo mucho como un lenguaje cuando hablamos, y lo entiendo, o sea, es una ciudad que los que vemos la ciudad diferente nos ha pues abandonado por completo y nos ha dejado a un lado y casi nos pisotean y pues lo vemos con muchos ejemplos de cómo la ciudad que nosotros vemos damos un paso para atrás y damos un paso para adelante y dan dos pasos para atrás. Pero no vamos a ganar ni un argumento diciéndole a la gente que está mal. De verdad. O sea, yo no le voy a decir, yo no voy a lograr que una señora se suba a una bicicleta diciéndole que está mal usar el carro. Esa señora nunca se iba a subir a la bicicleta. Y el hecho de que le dije que está mal por usar el carro nomás le provocó más odio contra mí, nomás va a lograr que ella se pare a explicar a la gente cómo nosotros los que nos movemos en bicicleta somos unos idiotas. Genera el efecto contraproductivo. O sea, yo lo que digo, cuando respondemos con ira, perdemos dos veces. La razón, porque esa persona ya nunca va a entrar a tener una conversación digna con nosotros y la oportunidad de que vea la ciudad de otra manera. Aquí creo que lo que pasa un poco es que perdemos un poco la perspectiva, que así como nosotros tenemos estos problemas con la ciudad, las personas, todos están ocupadas, todos tienen problemas, están pensando en algo más, tienen una razón. Ya sea porque la persona va muy cómoda en el carro y tiene que manejar distancias y tuvo un mal día, lo que quieran. Pero un caso muy concreto de la Vía Libre que me acuerdo, tuve la fortuna de participar en ese proyecto pues me enseñó mucho, me enseñó bastante y a mí no me cayó ni un tomatazo, gracias a Dios, pero aprendí así de ladito. Y una de las anécdotas, cuando recién se inaugura la Vía Libre, vamos a hacer un recorrido y empiezan a tirar huevos. Una señora empieza a tirar huevos y al día siguiente vamos a visitar a la señora. Y pues a entender más o menos cuál era la problemática y cuál era el problema de por qué estaba tan enojada, ¿verdad? Como genuinamente queríamos entender. Y nos decía que en esa casa, esa foto, la señora vive como una casa al lado, ¿verdad? De esa foto. Y nos decía que ella vivía con su mamá y su mamá está en silla de ruedas y cada 2 semanas su hermano iba por ella y la tenían que ir a hacerle, ya no me acuerdo si era limpiar la sangre o algún procedimiento médico específico que tenía que hacer cada 2 semanas, y que a partir de que pusimos la ciclovía, pues el hermano se tiene que estacionar 1 cuadra abajo, y pues la señora claramente no tenía la capacidad de cargar a su mamá y el hermano tampoco, entonces tenían que pedir la ayuda entre todos los vecinos para poder mover a la señora para que se la pudieran llevar al hospital. Y pues, híjole, dígame si ustedes no también estarían bien enojados con esa situación y que alguien te diga, no, es que pues yo tengo el derecho de moverme.
Sí, sí lo tienes, pero esa no es la conversación que tenemos que tener en ese momento. Esa no es la conversación que tenemos que tener con las personas, de explicarles por qué yo tengo la razón y por qué mis derechos valen más que pues, cualquiera que tú creas que sea tu derecho, creas o no. Nunca, esas personas que no les gustó el proyecto, nunca las vamos a convencer diciéndoles que nosotros tenemos derecho y que ellos están mal. Nunca vamos a cambiar la perspectiva de las personas diciéndoles que están mal. Podemos poco a poco, ir cambiando la manera en que ven la ciudad, contándoles una historia donde ellos se pueden ver reflejados. Y es lo más importante, poder ser capaces de contar esa historia donde ellos se pueden ver reflejados. Y a lo mejor esa señora que nunca se ha subido a la bici, tal vez nunca se va a subir, pero tal vez sí le va a dar oportunidad o sí le va a dar chance, o a lo mejor se le va a hacer buena idea que su hijo se suba a una bici. Y a lo mejor en 10 años va a empezar a ser otra ciudad de la que estamos hablando. Pero si partimos del odio y del enojo y de la ira, lo único que estamos haciendo es alejar y alejar y alejar a las personas de la narrativa. Entonces, pues partiendo pues un poquito de lo que les decía, las personas cambian si se empiezan a ver reflejados en otras historias. Por eso empieza otra ciudad. El concepto es invitar a ver la ciudad con otros ojos. Es no decirles a la gente que está bien y que está mal, es un poquito, déjame te suelto esta historia, déjame te suelto esta analogía, déjame te suelto estos datos y haz lo que quieras con ellos, pero poquito a poquito empiezas a ver las cosas diferentes desde una perspectiva que no habías visto. Y por otro lado, pues darle herramientas a las personas que ya ven la ciudad así para que puedan empezar pues a tener con qué empezar a hacer sus argumentos. Yo sé, es muy difícil explicar la isla del calor si no, o sea, sin tener que entrar a los conceptos técnicos y perder a las personas, o hablar de la demanda inducida, o hablar de cualquier concepto urbano que puede ser un poquito complejo. Es difícil, yo sé. Pero espero que esta plataforma de alguna manera esté ayudando a dar ejemplos, analogías, metáforas, datos que puedan ayudar a las otras personas a poder empezar a invitar a otras personas a ver la ciudad con otros ojos. Entonces, pues reconozcamos el juego. ¿Alguien se sabe la regla? ¿Se acuerdan la regla? Muy sencilla. Políticos, votos, desarrolladores, dinero. ¿Por qué es importante esa regla? Porque si en la medida que cambiamos la narrativa y las personas empiezan a demandar otro tipo de cosas porque empiezan a ver la ciudad de otra manera, el político va a empezar a hacer lo popular y lo popular es lo que pues, la narrativa está dictando. Y eso le va a dar votos. Y el desarrollador va a empezar a construir lo que la gente está queriendo, lo que la gente está pidiendo, lo que la gente está demandando, lo que la demanda solicita, porque la narrativa empezó a cambiar y la narrativa empieza a solicitar otras cosas. Reconocer el déficit de atención, de verdad, nadie está pensando en estas cosas. Partamos de esa idea. A lo mejor sí hay una que otra persona, pero nadie está pensando en estas cosas. La gente tiene muchos problemas. Muchas cosas están pasando en su vida, en su día a día. Y no podemos asumir que van a pensar y van a entrar en nuestra lógica nomás por tener una conversación. Esto es un diálogo abierto que va a durar el resto de nuestras vidas. Y reconocer al otro. Recordemos que las personas están viviendo un millón de cosas y no podemos asumir que mis derechos o mi manera de pensar, no podemos hacernos dueños del bien común. Nosotros no definimos el bien común, nadie define el bien común. Cada quien tiene una diferente historia, cada quien tiene una diferente perspectiva, cada quien tiene diferente dolor, punto de presión que puede hacerlos ver o entender la ciudad de diferentes maneras. Entonces con eso, pues retomando la historia, imagínense cómo hubiera acabado, imagínense que yo soy el receptor, ustedes el día de mañana van a tener una conversación y en vez de darme la respuesta que me dieron, me empiezan a decir por qué yo estoy mal y por qué la verticalización y los edificios es algo bueno y tú lo que deberías estar pensando es más bien cómo vamos a movernos, no sé. Imagínate que me hubiera sacado unos argumentos y me hubieran atacado, o imagínate que me hubieran dado la razón y nomás te la doy por tu lado y te doy, nomás para quitarme el problema de encima, te la doy por tu lado y se acabó. Seguramente yo hubiera estado ahí manifestándome en contra de la vía libre. Yo vivo enfrente de la vía libre. Yo entiendo, ahí hubiera estado, se los juro, se los prometo, si no hubiera tenido esa conversación hace 7 años. Entonces los invito a empezar a contar estas historias, a empezar a usar estas analogías, a empezar a usar estas metáforas, seguir las reglas, jugar al juego, entender que la gente no está pensando en nada y pues entender que pues, todos estamos en este juego juntos, aunque veamos las cosas diferentes al final. Nadie quiere tráfico, todos queremos sentirnos seguros, todos queremos agua limpia, todos queremos lo mismo. Lo estamos viendo con diferentes perspectivas, pero al final del día
Todos queremos lo mismo y es vivir bien. Nomás cambiar un poco la narrativa y ya. Entonces, los invito a seguir contando esas historias. Sigamos contando la historia de la ciudad que queremos. Gracias. Vamos a empezar una ronda de preguntas y evasivas. No sé no sé quién, si alguien tenga algo. No necesariamente pregunta, también se puede una observación, reflexión, comentario. Entonces. Yo nomás una pregunta. ¿Quién vino nomás al Face Reveal? Muy bien. Excelente. Bueno, David. Me abstuve de preguntar a la cuenta quién eres. No, muchas personas preguntan. No, yo no. Y qué padre que si es el review. Mi pregunta es, ¿cuál es el punto de llegada? Ajá. ¿Cuál es el punto de llegada? Pues sigue la cuenta. No, o sea, yo creo que en las conversaciones que tenemos en el día a día, siempre sale el tema de una manera u otra. Sea el tráfico, sea la contaminación, sea que cortaron el agua, algo dijo el gobernador, algo prometió, lo que quieras. Y podemos también, pues, sí, empezar pues, o darles el gusto o darles la contra y mejor nomás empezar a ver, pues empezar a cuestionar por qué piensan las personas así. Oye, ¿y cómo lo ves tú? ¿Cómo lo ves? ¿Cómo lo piensas? ¿Qué opinas? O sea, ¿con qué ángulo lo ves tú? ¿Cómo lo solucionarías tú? Y a lo mejor ahí es donde puedes tú abrir una conversación donde tú ya puedes empezar a soltar una historia, anécdota, dato, reflexión. Y eso lo hace, yo creo que invita a las personas a ver las cosas un poco diferente. Empiezan ya a poner a trabajar al hámster. Por lo menos así lo veo yo. Pues al de al lado, nomás porque es más así fácil señalar. ¿Tu nombre nomás, perdón? Alejandro, mucho gusto. Dos preguntas así rápido. Primero, hablando de narrativa, pues que hayas dejado la historia a la mitad de la persona con silla de ruedas y la vía libre. Te la cuento toda. Y la segunda es, o sea, hablando precisamente de dar un paso hacia adelante y luego dos para atrás. ¿Por qué sigue pasando eso en todas las ciudades? ¿Por qué en Madrid? ¿Por qué en Monterrey? ¿Por qué en la Ciudad de México? ¿Por qué siempre hay ese... Vamos a poner una plancha de concreto en el lugar de un parque o vamos a quitar una ciclovía? O sea, ¿cuál es esa disonancia de las personas que realmente no entienden los proyectos o no? Pues no les interesa. Digo, si quieres te repito, o sea, repito la pregunta nomás para que lo están grabando, o sea, ¿por qué las personas no... ¿Por qué existe esa disonancia entre si ya sabemos que esto es lo bueno, por qué la gente sigue, o por qué seguimos dando dos pasos para atrás? Incluso no, o sea, que toman una decisión que, no sé, podemos estar todos aquí de acuerdo que es una buena decisión para la movilidad o para la ciudad o para las islas de calor. Sí. Y luego pasan, no sé, 2-3 años y luego esa misma decisión que acaban de tomar, que fue celebrada, la echan para atrás, ¿no? Entonces eso para mí muchas veces es como que, bro, o sea, ya lo habías hecho, o sea... Sí. No, ya habías quizás gastado dinero o lo que sea, ¿no? Entonces, sí. Igual, sí. Déjame, te cuento la historia de la vía libre en que acabó. En final, la señora sí nos terminó queriendo porque lo que terminamos haciendo es ella a la esquina, la apoyamos con una rampita y en la esquina hicimos un cajón de estacionamiento designado para personas con discapacidad. Entonces era cuestión de 10 metros para que la persona pues, pudiera estacionarse ahí, la pudieran subir y demás, y acabó muy agradecida la persona. No todos los proyectos pueden suceder así, donde se ajusta cada cosa específicamente a lo que quiera. David Ramos te lo podrá platicar cuando quieras, el que está sentado al lado de ti. Sí, ya le puse a trabajar. Pero pues así acabó y tratamos, pues al final de cuentas se trata de hacer lo posible con lo que se puede y también reconociendo que pues, después de vivir cómo sucedió esa historia, sí se pudo haber hecho diferente. ¿Por qué existe esa disonancia? Porque... insisto, a nadie le importa. Todo el mundo tiene otro tipo de problema. O sea, el hecho que está aquí significa que a ti sí te importa. O sea, si te metiste todo este trafical para llegar acá, es que a ti sí te importan estos temas. Y a veces perdemos la perspectiva y nadie está pensando en estas cosas. O sea, de verdad, somos pocos los que estamos hablando de estas cosas. O sea, es a partir de... es a partir de que nos empieza a afectar en nuestra vida diaria, pues que empezamos un poquito a tener esas conversaciones, pero pues bueno, quitaron ese parque y pues un estacionamiento, pues yo necesito estacionarme ahí como quiera, entonces excelente, ya. Pero pues ya no me sé la historia de lo que pasa después. 5 años después me estoy quejando del calor, híjole, esta ciudad está súper caliente, antes no estaba así. ¿Por qué será?
Pero no estamos pensando en esas cosas, entonces nunca vamos a conectar ese punto, ¿verdad? Y entonces es un poquito el esfuerzo de empezar a contar la historia, esto es lo que va a pasar. Y es difícil, o sea, nuestros políticos tampoco están pensando en esto, están pensando en bots, la mayoría. Entonces yo creo que por ahí va la respuesta. Allá atrás. ¿Tu nombre, perdón? Rogelio, mucho gusto. Vine a hacer una pregunta y también el face reveal para que no falta quien, cuando estás hablando de urbanismo, inclusive en un tono amistoso, saque el tema de, pues eso jala en Madrid, o jala en París, o en Viena, o así, pero aquí hace un chorro de calor y no tiene chiste poner una ciclovía, no tiene chiste andar a pie, yo estoy muy cómodo en mi carro, aunque me meta no sé cuántas horas en el tráfico. Es el comentario típico, ¿verdad? Sí. Más allá del tema de islas de calor o de si la gente se siente segura o no en transporte público, lo que fuera, ¿verdad? Particularmente en el contexto de Monterrey, ¿cómo le aterrizarías eso a ellos? O sea, ¿cómo le haces deseable a alguien decir, sí hace un chorro de calor en la ciudad, más allá de las islas de calor o así, sí. Por esto es más deseable que fuera el modelo de urbanismo? Sí, es buena la pregunta. El tema con el urbanismo es que es muy complejo. O sea, son tantos factores. ¿Por qué hace calor? Y te puedo dar una lista de 1000 razones por las que hace calor. O sea, entre concreto, asfalto, falta de infraestructura, lo que quieras. Y me puedo echar un video hablando de todas esas cosas, pero agarra una cosa. Agarra el tema de árboles. ¿Qué impacto tiene el árbol en la ciudad? Y empieza a contar esa historia nomás desde la perspectiva del árbol. Y luego te hablo de banquetas bien diseñadas. Y luego te empiezo a platicar el impacto que tienen las banquetas en el calor directamente, ¿verdad? Y ya no te estoy revolviendo las cosas y ya no te estoy dando 1000 vueltas a ver, es que el calor tiene que ver con varios factores. Sí es la ciudad, pero también tiene que ver la inversión térmica. Y luego también tiene que ver que hay un exceso de concreto y asfalto y eso absorbe, y luego no hay ni un tipo de árbol que absorbe ese calor y que refresque, y luego al mismo tiempo están las emisiones de los carros, y luego al mismo tiempo los edificios gigantes también absorben mucho calor, y luego con vidrios refleja. Entonces, y te puedo hablar de 1.000.000 de cosas, pero te hablo nomás del árbol, y luego te hablo del concreto, y luego te hablo del estacionamiento y cómo eso afecta al calor. Un estacionamiento afecta cómo te sientes ese calor. No se trata de que ganes la conversación en ese momento que alguien te saque el argumento. Se trata de que empieces a detonar una conversación diferente porque empiezas a ver un poquito las cosas diferentes. Que es un poquito el ángulo que trato de agarrar con el video. No te puedo abarcar. La gente no tiene tiempo para pensar en los 10 factores por los cuales hace calor en la ciudad de Monterrey. O sea, tiene el tiempo para empezar. Más árboles, menos calor. Más concreto, más calor. Planta un arbolito. Tan, se acabó. O sea, y a lo mejor no tienen que estar de acuerdo contigo, pero a lo mejor se animan a plantar un árbol y ya hicimos la tarea. O sea, ya no tuvieron que entender que si la isla del calor y que si los ciclistas en Ámsterdam y que si en España ya empezaron a tener un impacto porque ya se dieron cuenta que plantar un árbol afecta, y ya no se trata de que entiendan, se trata de que por lo menos están haciendo algo que empuja hacia la ciudad a la que queremos. No podemos esperar que una persona de estas que piensa lo contrario a nosotros en cuestión de un año estén aquí parados hablando, defendiendo lo que antes era indefendible para ellos. Entonces, esa es mi perspectiva. Allá atrás, el de enfrente que... Sí. ¿Tu nombre, perdón? Roberto Aguiñiga. Roberto. Bueno, pues no es tanto una pregunta, sino creo que vamos a contar historias. Yo la verdad mi mayor tiempo soy cochista. Trato de entender el punto de vista de las demás personas que, pues por lo regular, caminan. Siempre trato de darle el paso a las personas, cuando trato, no. Pero en alguna ocasión, yo siempre daba el paso, pero siempre me quedaba con esos 5 kilómetros por hora, 2 kilómetros por hora moviéndose, ¿no? Mientras camina la persona. Y en alguna ocasión, una amiga, que ella es peatona, me dice, ay, es que odio cuando me dan el paso, pero se siguen moviendo. Y eso me hizo recapacitar. Oye, pues es cierto, ya le estás dando el paso. Párate. Y eso, de todos modos, va a ser un cambio para la persona que está caminando. ¿Por qué? Porque se va a sentir segura. Se va a sentir segura de que en cualquier momento le puede pisar y me va a atropellar.
Porque si no, yo estoy apoyando el pie en mi freno y no en mi acelerador. Sí. Y creo que eso ya cambia también la perspectiva y lo he notado en las personas que van caminando, que siempre caminan volteándome a ver, pero ya cuando estoy en un alto total, siguen. Creo yo que sí, quizá a las personas no les puede importar, pero creo que tenemos que empezar por uno y empezar a pensar como dices, ¿qué pasaría si nosotros somos los otros? ¿Qué pasaría si todos quisieran caminar? Me tocó una pregunta estando en el Soriana Country, cuando estaban haciendo el sondeo. ¿Quieres que se haga el metro para allá? Claramente, yo quiero que se haga el metro hacia la zona sur de Monterrey. Yo uso el carro de todos modos, pero yo quiero que se haga. Y si entramos con el tema que dices de Kant, y las personas del country se hubieran puesto en contraparte de ¿qué pasaría si yo me muevo a pie y no en carro? Y no al revés. Quizá hubiera sido una perspectiva diferente y se hubiese aprobado esa línea. Creo que al final de cuentas, ¿a qué voy con esto? Si hay personas que nos importan, justamente estamos todos aquí. Creo que aquí es donde nosotros tenemos que irlo planteando con estas historias, que se vaya creando esa voz. Y de lo más importante, pues al final también existe participación. Existe esa participación que llegan a la encuesta. Yo iba a ir al Soriana a comprar cosas y me dicen, oye, ¿tienes tiempo para hacerte una encuesta? Sí, date. ¿Qué es? Entonces ahí es donde también nosotros tenemos que considerar cuáles son los cambios y qué es lo que queremos y tratar de irnos pensando en la contraparte. Lo que decía, no me acuerdo, hay que considerar, no sé qué, el corazón de la otra persona para entenderlo. Era la mujer como cristiana. Entonces, creo que también hay que ponernos en contraparte. Hay veces que no lo vamos pensando, pero ¿por qué no lo pensamos mientras estamos en el tráfico, no? Sí, sí, sí. ¿Por qué no lo pensamos? Y son esos pequeñas cosas y hablar con las demás personas de cómo se sienten, cómo lo viven, cómo eso. Y eso nos va a transformar también a nosotros para hacer un cambio. Porque el simple hecho de yo hacer un alto total, de verdad, sí veo un cambio en las personas. Y eso solamente fue también en una plática que yo no lo vivo porque yo no lo hago. Pero también si empezamos a movernos de vez en cuando, otro tipo de movilidad que no es la que estamos acostumbrados, ahí vamos a poder tener más conciencia de cómo se mueve. Es como si quieres ser vegano, pero nunca has comido comida vegana, pues también vas entendiendo la otra parte porque ya estás cambiando tus hábitos y estás empezando a pensar más holístico y no solamente en una sola línea. Entonces yo creo que eso es como que si estamos contando historias, pues esa es la... Y tú tienes ahí tu historia, entonces porque pues, sí, yo nunca voy a saber lo que siente un peatón si nunca he caminado y de la misma manera, pues si no sé contar, si no me sé esa historia, pues nunca la voy a contar, ¿verdad? Entonces, pues bueno, gracias por el comentario. Nesib. Es una pregunta complicada, compleja, porque... Yo me quiero ir a las bases, ¿verdad? Las bases de esta historia. O sea, y creo que es un área padre para poderlo expresar así y de reflexión. Y me gustaría escuchar tu reflexión del tema. Las bases de esto, de quién eres hoy, de lo que estás viendo hoy, de gente que estuvo aquí con el equipo de Miguel. Yo hace 8 años que te conocí, 7 años. Tiene que ver con la idea de una transformación de una ciudad, ¿verdad? Sí. De esta versión de que la gente le da asco a la política y es de que, esta gente y ta. Pero nosotros caímos en blandito y tuvimos la oportunidad de conocer a un buen político, vivir esta transformación urbana, de decir, ¿sabes qué? Se tienen que hacer las cosas y se tienen que ampliar banquetas y se tiene que dar prioridad y entender, pues, todos estos temas complejos de que en el urbanismo se aplauden, pero la gente no entiende como mencionas. Entonces mi pregunta, y tiene que ver más bien con el fin que decía ahorita David, ¿cómo llegas a que más bien los ciudadanos entiendan que realmente el lugar de cambio es allá adelante, ¿va? En la política? A menos que queramos una revolución, pero si no, ahí es donde está realmente el punto de cambio. Porque todo esto y esta base empieza de eso, ¿no? O sea, lo acabamos de vivir y de entender en el momento que lo transformamos y nos dimos cuenta de que sí se puede. Sí, creo que la pregunta es, pues, ¿cómo? O sea, hay un
elemento material que es necesario para que la gente entienda de lo que se puede aspirar, ¿verdad? O sea, no es lo mismo contarte una historia que tú vayas físicamente a experimentar, el ir a un parque o el ir a una banqueta, o poder caminar en una banqueta o estar una banqueta bien arbolada. Eso es un elemento muy importante. Y creo que eso es valioso, o sea, por eso pues yo felicito a Bernardo por el esfuerzo que hace con pues, tratar de darle vida a esta zona de la ciudad. Felicito porque ahorita vi a Kenji ahí atrás por el trabajo que hace desde Urbita también. Y pues felicito a todos los que se atreven, ¿verdad? Todos los que se atreven a hacer, pues, lo poco popular, o sea, lo impopular, lo difícil, lo que va a costar, ¿verdad? Lo que pues, implica un sacrificio. Pero yo vuelvo a mi narrativa un poco de, pues es uno en cuantos. ¿Y por qué? O sea, yo no le puedo pedir a un político que haga todo eso si ya sabe cómo acaba la historia. Y la historia no acaba bonita. Sí, o sea, a lo mejor uno de cada 1,000,000 políticos va a estar dispuesto, sí, no, pero pregúntales cuántos de ellos se quieren lanzar de alcalde, pues no. Entonces, por eso, pero mi propuesta es, no podemos pedirle a estas personas, o sea, y aunque sea, incluso si el día de mañana a mí me puedes alcalde, híjole, con mucha dificultad te digo que esa es la mejor idea, ponerte a hacer todo esto de un jalón. Yo sí creo que primero tenemos que cambiar, que lo que haces es, o sea, que lo primero que tenemos que empezar a hacer es cómo empezamos a contar otra historia para que no sea contracorriente, para que esto no sea una batalla de nosotros contra ellos, los que no saben, los que sí sabemos, nosotros que sabemos cuál es el bien común y ellos que no saben lo que implica. O sea, no, es muy ideal, a lo mejor es muy idealista de mi punto de vista. Sí, hay muchos que se tienen que sacrificar en el camino, hay muchos que se han sacrificado en el camino tratando de hacer este trabajo, sí, y es muy valioso. Pero si ya sabemos con las consecuencias, yo creo que con menos ganas la gente se va a animar a hacer algo así, si no hay un respaldo de personas que apoyan o creen esa historia o esa narrativa. No está peleado, o sea, no es mi causa no es promover a políticos que hagan esto. Yo creo que es una causa paralela que viene muy de la mano con lo que se está haciendo. Yo me comprometo a seguir compartiendo esta narrativa para que esto se vuelva lo popular, para que esto se vuelva la visión de ciudad que la mayoría quiere, para que cuando llegue el político adecuado pueda hacerlo no contracorriente, sino un poquito con el apoyo de todas las personas que quieren ver la ciudad así. Entonces, sí. Y una última pregunta acá, sí. Soy Jazz, mucho gusto. También vine a la revelación. Bueno, te quería preguntar justo de cómo competir con estas narrativas o contranarrativas de lo que nos acabas de proponer, con, digamos, que ya están, que tienen 500,000 en presupuesto, que es de nuestra bolsa, ¿no? Que lo están usando a su favor. Y que están dando como todo un tema de falacias que están ayudando en ciertos puntos, ¿no? Como lo es que quieren convencernos de ciertos proyectos que pues son irreales, ¿no? Y son en contra de la narrativa que queremos y que estamos proponiendo desde muchas trincheras, ¿no? Entonces, ¿cómo darle, o sea, qué pasa o qué propondrías tú mientras? ¿Cómo combatir contra los que traen más dinero y presupuesto que nosotros? Pues es que es un círculo vicioso, porque ellos venden eso de que es un gran proyecto porque ellos quieren ganar votos, porque creen que eso es lo que la gente quiere. Entonces, pues sí, y es un círculo vicioso porque esto es lo que la gente quiere, déjame, le reafirmo esa sensación, ese sentimiento para venderle eso otra vez y así los dejo en mi ciclo, y ese círculo vicioso lo que apoya es que ellos sigan ganando votos. Entonces, pues nosotros tenemos que entrar en algún momento en ese ciclo y empezar a tener una conversación de no, ustedes políticos corruptos que no saben lo que le están vendiendo pan y circo al pueblo, lo que quieran. Híjoles, o sea, los vamos a alejar más, menos nos van a hacer caso. O sea, estoy segurísimo que nosotros tenemos la capacidad de ser más inteligentes y meternos por otro lado, que no sea una confrontación de ataque directo a la persona o a las ideas de la persona, y donde podamos de alguna manera, o sea, no sé si notan en los videos que hago, no menciono ni un político. La única persona que he mencionado es Elon Musk,
Y ya no quise mencionar a nadie más. Pero no menciono a alcaldes, no menciono a políticos, no menciono a nadie. O sea, porque no es contra ellos, no es para ellos, no es, o sea, es para nosotros. Es para nosotros los del día a día, los que lo vivimos. Yo cuando empiezo un guión siempre pienso, ¿cómo lo siente la persona que está en la calle? Porque es la manera que vas a conectar con esa persona. ¿Cómo lo siente la persona que está en la calle? ¿Qué le duele? ¿Qué le angustia? ¿Qué no le gusta? ¿Qué está sintiendo? Y a partir o sea, yo me tatúo, no me he tatuado, pero igual y algún día lo hago, de tatuarme aquí el nadie está pensando en ti, porque yo soy una persona muy sensible en el sentido de todo el tiempo estoy pensando que todo el mundo está pensando en mí. Y ese es mi regalo y también mi bendición y mi maldición. Pero eso me ayuda a conectar mucho, a realmente pensar qué le duele a la persona. Y si trato de hacer un esfuerzo de realmente tratar de llegar ahí, entender cómo se siente ese dolor o ese problema. Y si les hablamos a ellos en vez de hablar a los demás, en vez de ponernos a atacar a los demás, creo que estamos haciendo una mejor inversión de nuestro tiempo y nuestros recursos. Y no es corto plazo, o sea, no le vamos a ganar a estos 3 años, 4. Es poco a poco, es poco a poco, es poco a poco. Nos cuesta a todos, el largo plazo es bien duro. Pero yo creo que eso es lo que... Si seguimos esa narrativa y somos consistentes y constantes y no nos damos por vencidos, yo creo que podemos empezar, a lo mejor no la siguiente administración, pero la que sigue, a lo mejor ya empieza a ver las cosas un poco diferente. Pues otra vez muchas gracias, güey. Y pues que las observaciones, comentarios, preguntas, quejas, sugerencias se den ahorita durante la fiesta. Ahorita mi chico nos va a deleitar con una selección muy curada de música de Monterrey. Y bueno, pues gracias por venir otra vez y los espero quizá el siguiente mes. Todavía no tenemos el siguiente speaker porque la vara está demasiado alta, o sea, ¿quién va a estar? Pero bueno, ese es el reto, cada mes traer un tema, traer a una persona que nos detone ideas, nos detone reflexiones. Todo esto se van a hacer reels, se van a hacer videos, se va a subir a las redes sociales para continuar la conversación y la plática en las redes sociales. Entonces, pues muchas gracias.